Ya que nombraste un poco la actualidad de la política, ¿qué estás viendo en esto de libertarios, peronistas, pro, que están mezclados con radicales, radicales dentro de Unión por la Patria? ¿Cómo ves la política en Argentina? Mira, yo creo que desde hace mucho tiempo la política ha dejado de darle respuestas a buena parte de la sociedad argentina y también que la política ha tomado distancia, se ha encerrado en sus propios intereses y efectivamente la crisis de representación que experimenta nuestro país es notable. Esto sumado a lo que ha sido también luego del desendeudamiento que llevó adelante Néstor Kirchner, lo que ha sido el proceso de retorno a la órbita del Fondo Monetario con Mauricio Macri y luego la indecisión de este gobierno respecto de plantear la ilegitimidad de la deuda y terminar sometiéndose a las políticas de ajuste que impuso el Fondo Monetario. Por esta razón, una sociedad que se ha ido empobreciendo, que ha perdido al menos el 25% de los niveles de ingreso de los trabajadores en los años del gobierno de Macri, y luego esto se profundizó un poco aún más con el contexto de la pandemia durante el gobierno de Alberto, y pese a que se ha ido recuperando el empleo en los últimos años, los niveles salariales son muy bajos y sobre todo los niveles de ingreso prácticamente la mitad de la economía que funciona en negro, hace que los salarios hayan quedado muy reducidos y evidentemente eh, con a ver, eh, con el salvavidas de plomo que le ha impuesto el macrismo a la sociedad argentina, difícilmente se puedan impulsar políticas de desarrollo y de recuperación en un contexto que fue muy poco generoso para nuestro país con la herencia del macrismo, luego todo lo que conocemos, ¿no? La pandemia, la guerra internacional, la sequía, y una serie de cosas. Entonces, naturalmente hay muchos trabajadores o personas que están excluidas del sistema formal, que están totalmente decepcionadas respecto de la política, han perdido todo tipo de confianza en la posibilidad de que la política genere una atracción y un proceso de recuperación en el marco de estas variables. Eh, y bueno, evidentemente la propuesta de Milei engancha por el lado más bien del concepto de casta, las agresiones, el acting y todo esto, que por los contenidos concretos, porque las encuestas cualitativas que consultan a los votantes de Milei, en realidad esos votantes quieren exactamente lo inverso a lo que propone el candidato que votaron. Me parece que nos exponemos a una situación gravísima que en el caso de que gane Milei, yo creo que vamos, y esto la verdad que es muy grave y lamento tener que decirlo, pero vamos a un baño de sangre y una guerra civil sin posibilidad de esquivarla, porque eh, la propuesta de globalización, perdón, de dolarización, de supresión de derechos laborales, la propuesta de eliminación de la enseñanza pública, de la universidad pública, del CONICET, de la salud pública, la eliminación o la pauperización de las jubilaciones y demás va a generar al día después de la asunción de mi ley, bueno, una reacción social, digamos, que incluso va a tener como principales protagonistas a sus propios votantes. Por eso creo que hay una tarea que tenemos todos, periodistas, intelectuales, políticos, asociaciones de todo tipo, de alertar a la sociedad sobre cuál es el Frankenstein que se ha ido construyendo y que en algún momento cobró vida propia y que realmente pone o plantea un escenario apocalíptico para nuestro país inmediatamente, ¿no? Es muy grave lo que decís. ¿Y desde dónde se construyó a este muchacho? ¿Desde dónde? ¿De dónde lo viste vos que nació? Porque también fue aprobado por lo que hoy es el oficialismo. Y tenemos que nombrar a Cristina en este caso, ¿no? Y hubo de todo acá, ¿no? Es decir, por un lado, es una responsabilidad compartida de la cual nadie quiere hacerse cargo, ¿no?
Es decir, por un lado, Milei surge de un impulso de sectores concentrados del capital local y algunos sectores internacionales que apostaban a instalar en los medios un discurso donde se naturalizara la informalidad laboral, donde se planteara la necesidad de destruir las políticas públicas del Estado, etcétera, etcétera. Eh, pero ese fenómeno inicialmente fue creciendo en cuanto a las mediciones sociales y ahí empezamos a ver que también el gobierno empezó a encontrar en Milei la alternativa para dividir los votos de la oposición. Y ahí también se lo empezó a respaldar. Entonces, lo que había sido simplemente un discurso para, a ver, generar una concepción reaccionaria dentro de la opinión pública y luego se convirtió en una alternativa que podía limitar los votos de Juntos por el Cambio, terminó proyectándose de una manera totalmente imprevista y terminó absorbiendo votos tanto de Juntos por el Cambio como votos del oficialismo. Esto sumado a los altísimos niveles de abstención, producto de que muchos votantes del Frente de Todos decidieron abstenerse antes que votar una opción de oposición que ya habían conocido en cuanto a sus consecuencias durante el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí, bueno, el fenómeno de Milei creció y creció a partir de la denuncia de algo que, a ver, se ha naturalizado y bueno, con la complicidad seguramente de la dirigencia política, que es esta concepción de casta, de despreocupación, de enriquecimiento de los políticos, de una política que vive en su propia atmósfera al margen de las preocupaciones y los intereses sociales, y bueno, el resultado fue que finalmente Milei terminó cobrando vuelo propio. Y ahora es un desafío ver cómo se le puede poner coto a esto, porque aquellos que al principio se sentían halagados, satisfechos con los conceptos ultraliberales que instalaba Milei en la sociedad, sectores del capital, me refiero fundamentalmente, ahora ven con muchísima preocupación, porque si Milei realmente quiere implementar las políticas que planteó, lo más probable es que esto termine en un baño de sangre y eso no le conviene absolutamente a nadie. Ahora el monstruo está creado. ¿Qué se puede hacer para tratar de limitar sus consecuencias o conseguir que finalmente la experiencia naufrague? Y ahí está el desafío de la dirigencia por un lado, y por el otro lado de todos nosotros, porque en realidad los efectos de un Milei presidente nos van a golpear y de manera gravísima a la gran mayoría de los argentinos. Dale, dale. No, yo quería consultarte. Hoy estuve leyendo en varios tweets que hay como varios personajes de la historia, principalmente de la historia norteamericana y de la historia económica, que tienen varias escuelas económicas que tienen los mismos preceptos de Milei. Dicen, no, ahí estaba buscando recién en Twitter que hay hasta un tipo al que Milei tenía un perro que lo había llamado con el nombre de ese economista americano, que hablaba, por ejemplo, que los hijos eran propiedades hasta que los chicos pudieran tener su propia independencia propia. Entonces, hablaba que al ser propiedad de la madre principalmente lo podía vender. Y me dice que Milei venía viene muy copiando muy ese modelo de ese economista americano. Bueno, sí, también planteaba el tema de la venta de órganos y demás, que está presente en las versiones más extremas del liberalismo, ¿no? Es decir, si mi cuerpo es mío, ¿quién me impide vender una mano, un brazo o lo que fuera para obtener recursos? Ahí lo que se ve es la mercantilización de la vida, el hecho de que el aspecto material se impone sobre todo tipo de consideración y desaparecen todos los valores humanitarios de la sociedad, una sociedad compuesta por individuos que confrontan constantemente, que incrementa su violencia, que naturalmente va hacia el armamento privado de la sociedad para defender sus bienes, la desconfianza frente a lo ajeno,
Esto realmente, después no nos sorprendamos si estos incidentes donde algún fanático irrumpe en alguna escuela y asesina a 20 o 30 chicos, maestras y demás, como frecuentemente se produce en Estados Unidos, tiene lugar aquí, porque la exacerbación del individualismo y el temor a perder lo que se tiene en términos materiales genera niveles de violencia que son todavía no conocidos en nuestra sociedad, aunque nuestra sociedad se ha vuelto bastante más confrontativa a nivel individual en los últimos años. La verdad me dejaste pensando, Sí, a mí y también, de una gravedad absoluta lo que decís de que puede haber sangre en la sociedad, una guerra civil, fueron tus palabras exactas. Y bueno, ¿querés hacer alguna referencia más a eso? Mirá, yo creo que no podemos ser hipócritas respecto del panorama que se nos abre. Si lo que se intenta es eliminar las convenciones colectivas de trabajo, los derechos de los trabajadores, los derechos de maternidad, los derechos por accidentes laborales, los derechos que vienen de los despidos, si queremos garantizar la precariedad laboral, queremos suprimir la educación pública. ¿A dónde van a ir los chicos? Porque te dicen, bueno, vamos a algunos le vamos a dar un voucher para que paguen una educación privada, lo cual pasaríamos de planeros a voucheros, pero en realidad ese voucher no se precisa de cuánto será ni cuál será su alcance, razón por la cual si los precios y las tarifas de la educación privada son mayores a ese voucher, buena parte de los chicos van a quedar fuera del órbita de la escolarización. Y ahí ni van a comer ni van a aprender, más allá de que haya un proceso tal vez de evaluación de la educación pública. Y entonces, esos chicos sueltos, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir a la adicción, a la delincuencia? ¿Van a convertirse en soldaditos del narcotráfico? Eso está realmente muy claro. Y del otro lado de la vida, y te cierran el PAM, y te cierran la salud pública, te cierran el aprovisionamiento gratuito de alimentos y demás, y además te vuelven a poner la FJP en una sociedad donde el trabajo en blanco o el trabajo estable prácticamente no existe. Los únicos que van a poder aspirar a una jubilación son aquellos que tengan niveles de ingreso consolidados, garantizados y muy altos. Entonces vas a tener una sociedad con una concentración de la riqueza inédita hasta ahora en nuestro país, mucho mayor de la que puede existir ahora, altísimos niveles de exclusión social y la gente prostituyéndose, vendiendo drogas, matándose o vendiendo sus órganos. Tremendo lo que decís, Alberto. La verdad, ojalá que la gente tome conciencia de este personaje que es Javier Milei, y que, bueno, en el caso... No es solo Milei, es decir, atrás de Milei, digamos, Milei es la cara visible, porque detrás de Milei también están los sectores negacionistas, los que reivindican la dictadura cívico-militar a través de su candidata a vicepresidenta, está Mauricio Macri tratando de sacar ventajas y de alguna manera reinsertarse como un jefe espiritual y también como una especie de líder de ese espacio. Es muy preocupante realmente lo que estamos viendo. Además, Milei está proponiendo, mira, recién me habían pedido que escribir un artículo, ya estoy escribiendo unos cuantos, porque me parece que me está alarmando mucho esta situación y creo que dentro del espacio del Frente de Todos hay muchos compañeros que tienen una especie de, a ver, ¿cómo podríamos decir? De adolescencia idealista, que cuestionan a Sergio Massa y que, bueno, que plantean soluciones absurdas que nos llevarían a cualquier lado. Y creo que en el caso de Milei, la gravedad de la alternativa que se nos abre no es visualizable aún, pero me parece que tenemos que estar realmente muy preocupados. Milei, por ejemplo, plantea que va a tener un superávit presupuestario del 15%. Un superávit presupuestario del 15% a partir de la eliminación de todas las prestaciones públicas.
Esto implica eliminar todos los lazos que permiten la contención y de alguna manera la alimentación o la supervivencia de buena parte de la sociedad. Entonces, además plantea que él va a plantear al Fondo Monetario que va a pagar en tiempo y forma estos acuerdos, lo cual implica una continuidad del ajuste, pero con el agravante de que se va a endeudar en al menos 40.000 millones de dólares con unos fondos de inversión de alto riesgo que cobran intereses altísimos y que para afrontar los compromisos del Estado va a recurrir a a privatizar todas las empresas públicas y a arrebatar los recursos naturales. Entonces va a quedar un país absolutamente saqueado, enfrentado en una situación tremenda, y de hecho, digamos, si lo escuchaban, por ejemplo, ayer en la entrevista que tuvo por una señal Sí, en TN. bastante conocida, por TN, él planteaba ya la alternativa de que, bueno, de que a él lo iban a tener que sacar muerto porque no se iba a ir en helicóptero. Es decir, que tiene muy en claro que la violencia social y la confrontación directa en las calles se va a realizar a partir del primer día que asume el gobierno. Bueno, una gravedad absoluta. Letieri, te agradecemos mucho por haber compartido estos minutos con nosotros y estaremos charlando sobre política e historia en algún otro momento. Con todo gusto. Un placer. Gracias por haber estado.